Hola, ¿cómo están? Una alegría, como siempre. A mí me da mucha alegría siempre el poder compartir la palabra de Dios. Y como estamos ya avanzando en las profecías, me pongo más contento todavía porque mi sueño de poder dejar grabado todo esto se está cumpliendo y agradezco al cielo. Vamos a orar para que Dios me dirija en este capítulo tan apasionante de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, aquí estamos con la posibilidad de grabar este capítulo tan importante y revelador, prácticamente todo lo que está por delante para suceder, que tú nos ayudes a comprender en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis 17. Ahora en la plantilla colocamos la lupa puramente en el futuro. Casi podríamos decir que estamos nuevamente y expresamente anticipando eventos que van a ocurrir. Ya vimos en Apocalipsis 3, en el anterior capítulo, que la profecía anticipa una unidad o una unión entre Estados Unidos y el papado, y que Estados Unidos le va a favorecer al poder papal para volver a su intención originada en la mente de aquel que da el trono, le da el trono, la autoridad y el poder, que es Satanás, dice la palabra de Dios. En el capítulo que vimos anteriormente, arranca desde el pasado, presentando a la bestia que sube del mar, a este poder romano, y luego presenta a partir del versículo 11, nos coloca la lupa en ese entonces, básicamente, coloca la lupa allí en el surgimiento de Estados Unidos como un poder que se levanta con una apariencia de cristianismo, pero que finalmente habla como dragón. Y después muestra cómo Estados Unidos va a hacer, va a sacar leyes, va a favorecer la observancia del domingo y con una, digamos, presión, con leyes que no permitan comprar ni vender a aquellos que no se sometan al tema mundial, que pronto lo vamos a ver. De paso, ustedes saben que el nuevo orden mundial está planeado para el, si no me equivoco, 2032, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ya esto está en noticia. Pero más allá de esto, la palabra de Dios, que es la noticia principal, nos anticipó en Apocalipsis 13 que va a haber persecución y finalmente un decreto de muerte. Esto parece, ya dijimos, una locura, pero es lo que, bueno, como tantas locuras que en la historia han ocurrido y ocurrieron, la palabra de Dios no comete errores, porque es la revelación de aquel que todo lo ve. Y Apocalipsis 17 nos presenta la condenación de la gran ramera. Mi hija, que cuando era joven, ella descansa en Jesús, ella tenía una costumbre, ¿no? Que cuando tomaba un libro para leer, leía el final. Si el final era bueno, entonces leía el libro. Y agradecemos a Dios por este capítulo porque nos cuenta el final de este gran conflicto entre el bien y el mal, como Cristo, como vencedor, y junto con Cristo todos aquellos que se escondan. Amigo, el tema de revelar las profecías, de mostrar por lo menos lo que la Biblia enseña. Tú sacarás después tus conclusiones, porque cada ser humano escoge qué va a hacer con su vida y con la luz que se le ha dado. Pero la historia termina maravillosamente bien para los que nos escondamos en Jesús. Apocalipsis 17 nos presenta aquí, dice, entonces vino uno de los 7 ángeles
que tenía las 7 copas, y me dijo, ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. O sea, la gran ramera es una iglesia que está sentada sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. O sea que hay una relación entre políticos del mundo y este poder religioso falso. Y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. La tergiversación que presenta el capítulo 8 de Daniel, referente a este cuerno pequeño que echa la verdad por tierra, prospera, crece, hace cuanto quiere, arbitrariamente, y crece en el mundo, es justamente el poder papal. Y este poder, hecho con sus mentiras, sus doctrinas falsas, correcto, su falsa pretensión de ser representante de Dios, a todos los gobernantes del mundo. Más allá que lo crean o no algunos, es política, y en la política conviene hacer las cosas porque cada uno quiere seguir siendo el gobernante, ¿no es cierto? Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer, fíjense en interesante, el desierto, el viejo mundo es el mar, muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Si la lleva al desierto, al profeta, nos está llevando del planeta Tierra a la parte inferior, a América, como ya estudiamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces dice, me llevó el espíritu al desierto. Allí vi una mujer, una iglesia, una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Ahora vamos a ver eso. La mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata. Bueno, púrpura y escarlata, ya lo dijimos, son los colores que usa justamente el Vaticano, adornada de oro, la abundancia de riquezas, piedras preciosas, perlas, y en su mano tenía un llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. ¿Correcto? ¿Qué iglesia tiene un cáliz de oro? Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en su frente, o sea, en su convicción, ¿no es cierto? Y en su creencia y en su manifestación, todo el mundo lo puede leer, un nombre escrito, correcto, que ya vimos es pretender ocupar el lugar del Espíritu Santo, el lugar de Cristo en la tierra, Vicari Filii Dei, lo vimos en el capítulo anterior, el representante de Dios, el del Hijo de Dios. Y el representante del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, según las palabras del mismo Cristo en Juan 14. Dice un misterio. La Babilonia. Escuchen, qué interesante. Babilonia significa confusión. Así como Dios tiene Jerusalén, Satanás tiene Babilonia. Correcto. Madre de las rameras. O sea que es la gestora, ¿no es cierto?, de iglesias que también se han contaminado en la espuria de este poder. El protestantismo, que inicialmente en la historia comenzó con reformadores que sinceramente querían hacer la voluntad de Dios y marcaron detalladamente lo que aprendieron de la Biblia hasta donde lo vieron, no solo no lograron una reforma interna, fueron algunos quemados en la hoguera, perseguidos, algunos escaparon, y los seguidores de estos reformadores, Lutero, Zwinglio, Hus, Jerónimo, Wycliffe, etcétera, en la historia, formaron las distintas iglesias protestantes, lo que se llama el protestantismo, que después se supermultiplicó, correcto, en distintas denominaciones hasta el día de hoy. Pero todos ellos, todo el mundo protestante,
O sea, han bebido del vino, del engaño, de este poder papal que con sus propios documentos y palabras explica que ellos cambiaron el sábado bíblico al domingo de la tradición histórica. Entonces dice la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. O sea, las abominaciones que hay sobre la tierra, en el sentido religioso, falso, es causado por esta gran Babilonia, el cuerno pequeño, y tiene sus hijas, madre de las rameras. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque ya vimos en Daniel 7, segunda parte, que persiguió, mató millones de personas desde el 538, ya lo había hecho antes, con los tres poderes arrianos. ¿Se acuerdan? Hasta 1798 masacró en todo el mundo europeo millones de personas. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. O sea que es tan clara la revelación, es tan claro que Dios nos permite, nos pone para poder ver con claridad todo esto, que tanto Daniel como Apocalipsis se encuadran perfectamente, hablando exactamente de lo mismo. Entonces dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ¿se acuerdan? Todos los mártires que fueron muertos por causa de su fe. Y cuando él asombrado. Muy bien, ahí estamos en Apocalipsis 17, correcto, del capítulo, versículo 1 hasta el versículo 6. Bien. Habíamos quedado pendientes sobre las 7 cabezas. En Apocalipsis 12, 3, si usted va allí, el texto bíblico nos habla, en capítulo 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el capítulo 12. Volvemos atrás para ver cómo estos 3 capítulos nos hablan de 7 cabezas, nombran 7 cabezas, y quiero explicar ¿a qué se refieren esas 7 cabezas? Que no tiene nada que ver con las 10 cuernos que salen de la bestia espantosa de la Roma imperial. Acuérdense que bestia significa imperio y cuernos significa reyes. Correcto. De la Roma, digamos, imperial, se quebranta en 10 reyes. Pero aquí está hablando de cabezas, de bestias, de poderes. Fíjense qué interesante. Capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. El dragón es Satanás. Y tiene 7 cabezas, 7 reinos con el cual se manifiesta en se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará en la persecución del pueblo de Dios. Cuando una cabeza, una careta no le funciona más, pasa a otra cabeza, otra careta, siempre engañando. Escuche y lo va a entender claramente con el diagrama. Apocalipsis 13, versículo 1. Dice aquí, me paré sobre la arena del mar, ¿se acuerdan? Europa, vi subir del mar una bestia, correcto, que tenía 7 cabezas. Correcto, este poder tenía 7 cabezas, por eso aparece allí una bestia con 7 cabezas. Pero ¿qué significan las 7 cabezas de la obra de poder diabólico? Apocalipsis 17:3 dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas. Correcto. Muy bien. La historia de las profecías, la Biblia no es un libro de historia, contiene historia.
Acuérdese de eso, la Biblia no es un libro de historia, contiene historia. ¿Qué historia contiene la Biblia? La Biblia contiene la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Todas las naciones que hicieron guerra, conflicto contra Israel, están allí en las Escrituras. Uno dice, ¿por qué no aparece Oriente, con China, con Japón, con todo eso, ¿no es cierto? Pues no tuvieron nada que ver con el conflicto con el pueblo de Dios, con Israel. Los poderes que Satanás usó para tratar de destruir el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el dragón persiguiendo a la mujer, ¿correcto? Son los que están revelados en las Escrituras. Babilonia fue uno de ellos. Por supuesto que tenemos antes a Egipto, tenemos, correcto, en el Antiguo Testamento, los tuvo 400 años esclavo, pero la profecía arranca a partir de Babilonia. Dios comienza a revelar las profecías a partir de Babilonia. Babilonia es la primera cabeza revelada que usó Satanás para, ¿no es cierto?, tratar de destruir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Bajo el imperio babilónico hubo decreto de muerte para destruir, correcto, al pueblo de Dios. La primera cabeza es Babilonia. La segunda cabeza, los medopersas. Correcto. Cuando ya Babilonia fue tomada por Medo-Persia, Satanás usó los medopersas para sacar 2 decretos de muerte contra el pueblo de Dios para destruirlo. La tercera cabeza es Grecia. Con Grecia y con Antíoco IV Epífanes también trató de eliminar, arrasar de la tierra al pueblo hebreo. Roma, la cuarta cabeza, correcto. Cuando el imperio romano, correcto, bajo Diocleciano, hizo esa persecución de 10 años, masacrando a los cristianos. Si usted va a Google y busca la historia, va a encontrar, va a colocar la lupa allí y puede agregar más información leyendo la historia, correcto. Los miles y miles y miles de cristianos que se mataron allí bajo el poder de Diocleciano. Después tenemos el papado, esa cabeza que duró nada más ni nada menos que más de 12 siglos persiguiendo, no 10 años, 12 siglos persiguiendo al pueblo de Dios, a los que querían obedecer a Dios conforme a la libertad de conciencia. Bueno, después está el capítulo 11 de Apocalipsis, que no lo vimos todavía, ya lo vamos a ver, que es el humanismo, el ateísmo. Ya lo vamos a explicar. Yo no lo agregué todavía a ese capítulo. Quizás debiéramos haber visto antes, pero no importa. Usted téngalo y después coloca la pieza que falta cuando veamos Apocalipsis, capítulo 11. Y finalmente Estados Unidos, el poder que surge del desierto. Correcto. Allí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 poderes que Satanás usaría en toda la historia del conflicto para profetizados, mejor dicho, porque hablamos de que Egipto también fue, pero no está dentro de las profecías de este marco profético que arranca con Daniel en Babilonia. Las 7 caras que Satanás presenta para destruir al pueblo de Dios. Miren qué interesante. Las primeras 4, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, fueron puramente poderes políticos. Después cambió a una imagen religiosa con el papado, pero era un poder totalmente político, porque si una iglesia y Estado. Después pasó a una filosofía de pensamiento, que es el ateísmo. Ya lo vamos a explicar, usted se va a quedar sorprendido cuando vea este capítulo 11 de Apocalipsis. Y después pasa a un poder que no está en Europa, porque los 6 primeros son de Europa, pero el último
es un país en el otro continente, el descubierto, correcto, en 1492. Y que va a ser el instrumento que Satanás va a usar, porque aparenta tener una careta puramente religiosa y protestante, pero sin embargo está ligado totalmente, afectado en su influencia por lo que el papado ha marcado en la historia. Y va a ser el que le haga imagen al papado para poder que éste logre el objetivo que tiene quien lo domina, quien lo levanta, quien lo sustenta, quien le da el poder, el trono y la autoridad, como dice Apocalipsis 13, que es el dragón, Satanás. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Muy bien. Esta bestia, esta iglesia, está sentada sobre muchas, domina, correcto, con claridad a los pueblos de la tierra. Fornica con los reyes de la tierra. 3, embriagó los moradores de la tierra con las mentiras. 4, es una iglesia, una mujer. 5, está sentada sobre un poder terrenal. Correcto. 6, se manifiesta en 7 cabezas y en 10 cuernos. Está adornada mundanalmente con las piedras preciosas, la púrpura, el cáliz. Tiene un cáliz justamente de oro, ¿no es cierto?, en su mano. Llena de abominaciones históricamente, actualmente. Su nombre, Babilonia la Grande. 11, madre de las rameras. Y 12, ebria de la sangre de los santos. Hay un solo poder en la tierra que ha cumplido estas 12. Y es el poder papal en la historia. Correcto. Apocalipsis 17, 7 y 8. Muy interesante, ¿no es cierto? Dice así: la bestia que viste, escuche, preste atención en el versículo 8 especialmente, la bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrará al ver la bestia. Presta atención, que era, no es y será. O sea que me está dando lugar desde donde yo tengo que ver la profecía. Miren qué interesante. Babilonia fue un poder usado por Satanás para destruir al pueblo de Dios. El segundo fue Medo-Persia, el tercero fue Grecia, el cuarto fue Roma imperial, el quinto fue el papado. Pero el papado cayó, correcto. Ese papado cayó en 1798 y surgió un poder, nada que ver con lo religioso, antirreligioso, como vamos a estudiar en Apocalipsis 11, correcto, que es una filosofía de pensamiento donde no existe Dios, el ateísmo, el humanismo, correcto. El sexto que nos queda, por eso es tan celeste, para estudiar. Y finalmente el séptimo, que es lo que Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, revela que es Estados Unidos. La Biblia dice que era. Ya vimos que fue en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. No es cuando se le quita el poder. ¿Cuándo se le quitó el poder? Mire usted allí, 1798, cuando surge justamente en Francia esta filosofía de pensamiento atea. Correcto. Era, no es, o sea que yo me tengo que colocar ahí en el punto 6, en la sexta bestia que todavía no estudiamos, pero que es el tiempo cuando el poder no existió más, cuando le fue, podríamos decir, cortada la cabeza a este poder. Pero será, era, no es y será.
El único que fue y dejó de ser política religioso es el papado, pero que va a volver. De paso, nosotros ya vivimos en una época donde el poder papal está en pleno auge. Si estuviéramos en el periodo de 1798 a 1929, que fueron, estamos hablando de 130 años, más o menos, 131 años, si no me equivoco, sería más complicado explicar esto, porque todavía no había aparecido de vuelta. Estaría en el proceso de será, como si nos subimos en el punto 6. Y bueno, hay que esperar que venga, y nos quedan todavía 131 años, pero nosotros ya estamos acá en el fin. Estamos en el 2023 y ya vemos como el poder papal es aplaudido, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13, y se está cumpliendo, lo hemos visto en estos años. Así que el papado es el poder que domina, maneja, se sube arriba, por decir así, de Estados Unidos, es la iglesia, la mujer encima de la bestia, y logra que Estados Unidos le haga imagen al papado, que tiene la herida mortal y fue sanado. Vamos a ver. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, miren qué interesante también esto, dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. ¿Correcto? Los reyes de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma pagana, de Roma papal y del ateísmo. Y Estados Unidos. 7 poderes que Satanás usaría en la historia del gran conflicto para destruir al pueblo de Dios. Pero también saca un paralelismo y dice que una segunda aplicación que le da, dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta. Cuando los reyes se sientan, se sentaban en sus tronos. Había un lugar físico donde se sentaban. El lugar físico donde se sienta este poder papal, ¿no es cierto? Son 7 montes. En la Biblia, un monte es símbolo para designar un poder político o político religioso. Isaías 2:3 dice que los gobernantes hacían su trono en lo alto, en los montes, correcto. A la ciudad del Vaticano se la conoce como la ciudad de las 7 montes. Justamente, más claro es imposible. Quirinal, Viminal, Esquilina, Celi, Palatina y Avintina. Acá tenemos perdón, toqué el botón. Bien, Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Estamos en 1798 a 1929. Uno es, ¿cuál es? Ese que vamos a estudiar, que es el ateísmo apóstata, el humanismo, quitó a Dios del pensamiento. Es lo que usted, adelanto un poquito, es lo que usted vive con sus hijos cuando los manda a una primaria, a una secundaria, a un jardín, a una universidad, donde no se puede hablar de Dios, donde Dios no exista, a no ser que sea un colegio privado religioso. En los estados tienen prohibido. En 1966 se sacó la oración, 1960 o 1966, creo que en el 60. Se retiró de los colegios de Estados Unidos, de ese poder que aparentaba tener cuernos como un corderito, pero ya no se pudo orar más. Hace 80 años que en los colegios de Norteamérica no se puede orar, está prohibido orar. Entonces dice que 5 de ellos han caído. Uno es, y luego no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí me agrega otro dato más.
Cuando venga necesario que dure breve tiempo, la unidad entre el papado y Estados Unidos en su objetivo final de manejar el mundo y que Estados Unidos le haga imagen a la bestia para que ésta hiciese matar a todo el que no la adorase, durará breve tiempo. Vamos de vuelta. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado, han caído. Hay 1798. Más clarito ahora con la imagen. Hasta 1929. En este periodo no hubo más que un pensamiento filosófico que hoy inundó todo este mundo. Por eso dice, era, no es, y será. Y finalmente el papado, entonces, utiliza a Estados Unidos como un poder, correcto, bueno, en realidad Satanás, ¿no? Utiliza la caída protestante de Norteamérica, la caída en sus pensamientos lejos de la Biblia, lejísimos de la Biblia, y cae en la trampa del enemigo, para que haga imagen a este poder que tuvo la herida mortal y revivió. Apocalipsis 17:11 nos da un dato más. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Cómo 8 ahora? Bueno, es fácil, amigo, hermano querido, es fácil. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Cuente. Tenemos 1, Babilonia, 2, Medo-Persia, 3, Grecia, 4, Roma, 5, el papado, 6, el ateísmo, 7 se refiere a Estados Unidos, y luego el papado que vuelve a resurgir, porque será, y ya lo vemos nosotros hoy, y ahora se monta sobre el poder de Estados Unidos, correcto, por decir así, para que se entienda, maneja a Estados Unidos, y en conjunto, por decir así, se vuelven contra el pueblo de Dios. Satanás utiliza el poder religioso puramente, el poder político. Hoy el papado no puede usar el poder religioso, político, civil, digamos, ¿no es cierto? Y ahí tiene Satanás su instrumento en el poder, en la potencia mundial que es Estados Unidos. Así que ahí tenemos los 8. La bestia que viste era y no es el papado. Es también el octavo porque se monta sobre Estados Unidos y es de entre los 7. ¿Quién es de entre los 7? El papado, y van a la perdición. La bestia que era y no es también el octavo. Era, no es y volverá a ser. Ahí tenemos los 8. ¿Correcto? El octavo. Muy interesante la forma que lo expresa la palabra de Dios. Es el 7 resucitado, por decir así. Era, no fue más, parecía que lo habían liquidado, pero vuelve a ser. Es de entre los 7. ¿Cuál es? El quinto. El quinto que ante nuestros ojos hoy nosotros hemos visto cómo ha resurgido. Los 10 cuernos que viste, versículo 12, son 7 reyes, perdón, 10 reyes, correcto. Los 10 reyes, queridos amigos, están representando a la división de esa bestia espantosa que Daniel 7, Daniel se le presentó a Daniel, que representan los reyes del mundo entonces, que era toda Europa. Pero esos reyes han colonizado todo el mundo de América y nosotros somos el fruto de esos colonos, correcto. O sea que los 10 reyes están representando al mundo entero hoy. Por eso dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Los 10 cuernos, que son 10 reyes, que están representando a los reyes de la tierra, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. O sea que el poder papal llegará a tener el poder de manejar los asuntos de la tierra. Miren ustedes, presten atención. Se está planificando, y lo sabemos, un nuevo orden mundial. Si usted va al dólar, tiene un dólar en su casa,
busque un billete de $1. Y fíjese, esto es un plan viejísimo, no es de ahora. Tiene siglos este plan. Porque el que lo planeó es alguien que vive sobre la tierra persiguiendo al pueblo de Dios, que es Satanás. Y usa los poderes de la tierra. Por favor, que no lo use usted en forma individual. Escóndase usted en Cristo urgentemente, porque la Biblia revela que tiene poder para manejar naciones y poderes enteros. Por una hora recibirán autoridad los reyes de la tierra juntamente con el poder papal. Un tiempo corto y recibirán poder. ¿Poder para qué? Para manejar las cosas como Satanás quiere. Ellos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice el versículo 13. Darán su poder y autoridad al poder papal. O sea que tiene que haber un régimen mundial. ¿Qué le suena a usted un nuevo orden mundial? ¿Quién es el líder religioso mundial hoy? Piense. ¿Quién es el líder religioso que todos los gobernantes se postran y le besan el anillo? ¿Quién es el único líder mundial que ha intervenido en conflictos para el único en toda la historia? ¿Quién? El papado. Dice, pelearán, fíjense ustedes, la unidad de este reyes de la tierra junto con la bestia es pelear contra el cordero. ¿Se entiende? ¿Y cómo pelean contra el cordero si el cordero está en el cielo, Cristo? Pelean contra su pueblo, contra los que quieren guardar los mandamientos de Dios. No puedo pegarle al Padre, pero voy a poner en el Hijo. Satanás perdió su batalla en el cielo y fue echado. Después pudo entrar por robarle a Adán la supremacía de la tierra, habiéndolo hecho caer bajo su dominio en el pecado. Y tuvo acceso al cielo. Correcto, Job capítulo 1. Pero después cuando Cristo murió, ya lo vimos en Apocalipsis 12, Satanás fue expulsado del cielo, que le queda poco tiempo, y persiguiendo a la iglesia especialmente. Entonces, fíjense ustedes que ya perdió con Cristo en el cielo, perdió aquí en la tierra con Cristo, fue expulsado finalmente por causa de la victoria de Cristo, y ahora no puede más acceder a tener una pelea con Cristo porque Cristo ya está en el cielo y él no tiene acceso. Entonces, ¿contra quién se vuelve? Lo dice Apocalipsis capítulo 12, contra la iglesia. Puede perseguir la iglesia. Los hijos de Dios son la iglesia, no son los ladrillos y el techo que forman un templo, esos templos, correcto. Pero el Cordero, aquí está en verde el fin de la historia, los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Querido amigo, estar con él, estar escondido en Cristo bajo las leyes de su gobierno, no bajo las leyes de los gobiernos de este poder religioso falso en el mundo. Me dijo también, dice versículo 15 de Apocalipsis 17, las aguas que viste, donde la ramera se sienta este poder, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando vemos muchas aguas en el símbolo, significa muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Y este poder se sienta sobre muchas aguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera finalmente. O sea que se van a dar vuelta en el mismo fin antes que Cristo venga, porque se darán cuenta del engaño a que fueron arrastrados, pero ya será tarde porque el tiempo de gracia habrá terminado. La harán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. O sea, que esto está en el futuro. Nos está colocando la lupa puramente en el futuro. Por favor, lea el libro El conflicto de los siglos, escrito ya hace más de 150 años. Lea ese libro, por favor. El conflicto de los siglos.
Y dice Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y el 18, y la mujer que viste es aquel gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Qué maravilloso la revelación de la palabra del Señor. Qué maravilloso que Dios haya lo que va a suceder. Ya podríamos colocar titulares de los diarios que van a venir un día, pero como no sabemos cuánto falta para esos días, bueno, no vamos a jugar con eso. Pero así como se ha cumplido todo esto, yo soy adventista de hace 45 años, años 78, 79, cuando empecé a estudiar. Y recuerdo que al poquito tiempo el papado vino a Estados Unidos, tuvo conexión con Estados Unidos. Yo ya había estudiado las profecías, estaba en el futuro, solo que yo estaba al borde de que eso ocurra. Y uno ve que muchas cosas ya sucedieron de esto que estamos estudiando. Y ahora falta lo poco que falta y que puede suceder en cualquier momento. ¿Cuándo es el tiempo para prepararse? Hoy es el tiempo para prepararse. Hoy es el tiempo para entregar tu vida al Señor, estudiar las profecías. Mira, si hay algo importante para que estudies en tu vida, son las revelaciones de la palabra de Dios, a fin de que veas, se te caigan las escamas de los ojos, puedas ver con la lupa, con claridad, tan clara revelación de la palabra de Dios. Y para eso te recomiendo que lo veas una y otra vez, busques en la historia, una y otra vez. Y entonces te va a hacer el clic, lo vas a ver con claridad. Correcto. No te pienses que por verlo una vez ya está la imagen. No. Es importante que conozcamos los tiempos en que vivimos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder tomar esto con absoluta seriedad y solemnidad, porque los tiempos se acortarán dentro de muy poco tiempo. Quizás una serie, un tema donde voy a explicar los sucesos que vendrán, los acontecimientos que ya estamos viendo, pero que vamos a ver en el resto del año, en el año que viene, en los años venideros, hasta que finalmente se termine de cumplir todo esto al pie de la letra, como se ha cumplido todo lo anterior, correcto, como se ha cumplido todo lo que Dios ha realizado. Por eso, querido amigo, no te duermas, despierta. El Señor viene muy pronto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, que pueda obrar en nuestros corazones, Señor, te suplico, que pueda darnos discernimiento, comprensión, que pueda hacernos ver esto tan claro de tu palabra, porque no hay otra forma. Está gritando desesperadamente a través de tanta claridad para que podamos ver que muy pronto tú volverás y que este gran conflicto entre el bien y el mal pronto terminará. Ayúdanos, necesitamos que tú nos despiertes y pongas en nuestro corazón la decisión, la determinación de estudiar, de profundizar estos temas. En el nombre de Jesús. Amén.